Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que me escuchan. Primero, deseándole feliz Día de las Madres a aquellas personas que lo celebran en diferentes países. Acá en República Dominicana no ha llegado el tiempo, pero a todos los que viven en Estados Unidos, por ejemplo, Puerto Rico, en otros lugares, les deseamos que pasen un feliz Día de las Madres. Hoy vamos a compartir Jeremías capítulo 32, la palabra de Dios. Vamos a hablar del Dios de lo imposible. Jeremías fue ese profeta que fue el último antes de la caída de Israel como nación, la nación que por sus pecados, su idolatría, sería llevada cautivo a tierra de Babilonia. Y en este instante en que leeré estos textos, Jeremías estaba preso, detenido por decir la verdad, detenido por decir la palabra profética que indicaba que el rey de Israel iba a perder, que la nación o Jerusalén entera iba a caer, las murallas destruidas, el pueblo llevado en cautiverio, incluyendo el rey. Pero el rey le gustaba escuchar profetas y gente que le hablaran cosas positivas, que le hablaran palabras de esperanza, aunque fueran mentiras. Sin embargo, el profeta, el único profeta de Dios, Jeremías, decía la verdad. Dios iba a castigar a la nación por su pecado y por esa razón estaba preso. A veces queremos solo escuchar lo que nos gusta, no queremos que nadie nos corrija, es la forma en que el hombre piensa. Y sin embargo, precisamente por eso chocamos contra la verdad cuando Dios tiene que corregir nuestras vidas. Así pues, él profetiza lo que le pasaría a la nación de Israel. Él sabía que la nación de Israel, porque Dios lo había revelado, estaría 70 años presos. Ahora bien, la profecía es una de las formas en que Dios demuestra su poder. Es una de las formas en que nosotros nos convencemos que la Biblia no es palabra de hombres. Cuando usted estudia las profecías se dará cuenta que en el Antiguo Testamento hay más de 100 profecías solamente de Jesús, que decían dónde iban a ser, decían de su persecución, decían a dónde irían sus padres, decían incluso qué pasaría en la cruz, hablaba de su resurrección. La palabra de Dios es palabra poderosa. Pero hay también profecías sobre naciones, sobre países, que se han cumplido tan bien al pie de la letra. Nosotros cuando leemos las Escrituras sabemos que no se trata de que a alguien se le ocurrió escribir un libro bonito. Sabemos que Dios ha revelado al hombre lo que le va a suceder. Sabemos que Dios conoce los tiempos y sabemos que esta palabra nos da esperanza y nos da vida. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2 es interesante como Dios, en aquella revelación que tuvo el rey de Babilonia, ya Daniel cautivo, luego de esta historia de Jeremías, donde el emperador, vamos a decir, Nabucodonosor, ve aquella estatua con cabeza de oro, hombros de plata, la parte del estómago, vamos a decir, de bronce, piernas de hierro y al final sus pies de hierro mezclado con barro. La palabra enseña que eran simplemente la historia de 4 naciones, que así ha sido: Babilonia, luego inmediatamente le seguiría el imperio medo-persa, luego el imperio griego, finalmente el imperio romano. Y al final decía que la parte de abajo, que era dedos de los pies, eran mezclados hierro con barro. Lo que indica es que del último imperio, que es Roma, saldrían unos reyes más débiles. Lo interesante es que luego de ese último reino, lo que la Biblia enseña es que vendría un reino que nunca jamás pasaría, ese reino de Dios. Lo que nos indica interesante es que mientras estos reinos desaparecieron y fueron conquistados el uno por el otro, esto es, Babilonia conquistado por Babilonia conquistado por el imperio medo-persa, y luego el imperio medo-persa conquistado por el imperio griego, y luego el imperio griego conquistado por el imperio romano. Sin embargo, nadie conquista el imperio romano, sino que vendrá el reino de Dios. Lo interesante es que cuando miramos, Roma no fue conquistado en una forma de que alguien vino y la destruyó, sino que Roma fue poco a poco perdiendo la capacidad de administrar todos sus territorios, de tal manera que los bárbaros invadieron esa zona, y lo que es hoy día Europa es lo que queda de la Roma que se fue expandiendo. Así es que esa Roma se fue expandiendo por toda Europa, divididos, como hemos dicho, por aquellos bárbaros que se fueron entrando y fueron tomando posiciones, y hoy día es lo que tenemos. Tenemos pues un país, como decía las Escrituras, completamente junto, pero no logran
conectarse como no puede unirse el barro con el hierro, pero además de eso nos damos cuenta que tienen diferentes costumbres, diferentes idiomas y nunca son unidad, aunque puedan decir que tienen un común motivo, o podemos decir mercado común europeo, Europa unida, pero en realidad tienen diferentes idiomas y costumbres, nunca son una sola cosa como la Biblia dice que habría de ser. Pero lo importante es que en ese tiempo lo que Dios dijo es que vendría el reino de Dios. Estamos cerca, obviamente, de la venida del reino de Dios, pero ese no es el tema nuestro de hoy. El tema nuestro de hoy es hablar sobre lo que le pasó a Jeremías, pero sin olvidarnos que Dios es el Dios que anuncia las cosas que han de ocurrir y de venir. De hecho, en Isaías capítulo 4, versículo 6, Dios, para mostrar su poder, dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Dios se compara con los falsos dioses. Ningún dios falso de aquellos tiempos ni de ahora podía decir lo que habría de venir, ni podría hacer un plan y podría con antemano organizar lo que habría de acontecer. Pero Dios sí. Dios dice: ¿quién como yo? Que otro lo demuestre, que alguien muestre su poder. ¿Quién como yo que hago lo que he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a mi pueblo y expliqué su futuro? Dios es el Dios que precisamente se da gloria a sí mismo, mostrando que Él todo lo ha revelado antes que suceda. Luego en otro texto dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es el único que sabe todas las cosas, y precisamente nosotros le servimos a un Dios que nos muestra su poder mostrando todas las cosas. Así que ya Dios le había mostrado al rey de Babilonia, más bien disculpen, le había mostrado al rey de Israel lo que le había acontecer. Sedequías iba a ser llevado cautivo por el rey de Babilonia. Y en ese momento, Jeremías 32:8 dice: y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín. ¿Qué ocurre? Mientras todo esto acontecía, un sobrino de él llegó hasta la cárcel para venderle una heredad, para venderle una propiedad. Y dice el verso 9: y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. En medio de una guerra, en medio de una invasión que ya se veía, nadie hace negocios, nadie compra. ¿A quién se le ocurre comprar una tierra en un lugar que será conquistado? Él sabía que la tierra iba a ser conquistada. Él sabía que lo que compraría sí iba a perder, porque simplemente iba a ser conquistado por los caldeos. Y sin embargo dice: y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías comienza a adorar a Dios, reconociendo que Dios tiene el poder, que hizo todas las cosas, y comienza a hablar, confesando que no hay nada que sea difícil. Literalmente nada que sea demasiado grande para Él no hacerlo. Literalmente nada que sea demasiado fuerte o duro o imposible para Dios hacerlo. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Jeremías lo sabe, Jeremías lo confiesa y sigue diciendo en su oración: que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y en ese momento está él hablando de lo que le pasa a la nación, porque la nación va a ser llevada cautiva, porque Dios es el Dios que castiga la maldad.
porque Dios es el Dios poderoso, el Dios grande, grande en consejo y magnífico en hechos, sigue diciendo las Escrituras, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Él, mirando lo que estaba ocurriendo, sabía que los ojos de Dios miraban el corazón, miraban el rey, miraban el pecado de los hombres, y porque los ojos de Dios están abiertos sobre los caminos de los hijos de los hombres, Él da cada uno según su camino. Nuestro Dios tiene sus ojos abiertos, no hay forma de escaparnos a su presencia, no hay forma de ocultar nuestros malos hechos, no hay forma de ocultar nuestras malas actitudes, y ciertamente el hombre recibe lo que ha sembrado. En este caso era un recuerdo para la nación de que no había injusticia en Dios, sino que Dios estaba mostrando su justicia al darle al hombre conforme a su pecado. Sin olvidar que Dios muchísimas veces mandó profetas que le comunicaran al pueblo que se arrepintiera. Dios es un Dios de misericordia, grande misericordia, como muchas veces hemos visto en su palabra. Y no es cierto que ante la primera ofensa nos castiga. No, Dios nos da oportunidades, y tú lo sabes. Dios nos habla muchísimas veces y al final tiene que sacudirnos cuando hemos decidido no escuchar su voz. Así es que Él en esta alabanza recuerda lo que está pasando, le recuerda al pueblo lo que estaba pasando. Él sabe que Dios tiene control de todo, Él sabe. Y ya él está viendo lo que fue profetizado en acción. En el verso 24 de Jeremías 32 dice: he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Ya lo está viendo cuando ponían esas rampas en las murallas para subir los soldados, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. Ya estaba la lucha montada a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido, era algo actuar. Pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. En ese momento que él está ahora hablando, está aconteciendo la caída, la conquista por mano de los caldeos. Y de momento, el verso 25, él dice: oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y en ese momento el profeta piensa en lo que acaba de hacer. El profeta ha comprado y sin embargo se da cuenta que va a perder lo comprado. Y el profeta no entiende por qué Dios le manda a hacer algo que no tiene sentido. ¿Por qué razón por qué tú me has dicho que compre? ¿Por qué razón me has dicho que ponga testigo si la ciudad será entregada? ¿Por qué he hecho esto que no parece que tiene lógica ni tiene sentido? En ese instante hubo una duda ante la instrucción de Dios. No entendió por qué comprar en un lugar que sería conquistado por el enemigo. Comenzó a meditar en lo que hizo y de momento no le encontró sentido. El profeta, podemos decir que en este instante tambalea ante la situación, va a sufrir pérdida. El profeta luego aprendería que esa compra era simplemente un símbolo de fe, de que Dios cumpliría la promesa de retorno. Sin embargo, que él dudara, que él pensara por qué lo he hecho, que él tuviera una confusión, es simplemente parte de la vida del hombre. El hombre siempre será un hombre, y no importa su crecimiento, no importa cuánto conozca, hay momentos en nuestras vidas que tambaleamos en dudas a pesar de conocer la verdad. A pesar de que él había dicho, no hay nada difícil para ti, de momento no entendió por qué hizo lo que hizo. Quizás él pensaba que al comprar la propiedad Dios iba por un tiempo a detener lo que había dicho sobre la nación. Quizás él tuvo esperanza cuando compró esa propiedad de que Dios cambiaría sus planes o retrasaría lo que había de acontecer. Y no entendió. Pensamos en el Nuevo Testamento cuando Juan el Bautista, luego de haber visto descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, luego de declarar que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
luego de que él fue el precursor de Jesús, luego de testificar sobre Jesús y oyó la voz de Dios: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. A pesar de todas esas cosas, a pesar de él entender que Jesús era el Mesías, en un momento de su vida preso, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de esperar. Y dice así en Lucas 7:19, y dice que envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: a Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Así es que este hombre de fe, este hombre que Dios utilizó, el mayor de los profetas, dice las Escrituras, el último de los grandes profetas, las dudas le rodearon en un momento de su vida. Se confundió. La razón por la cual se confundió no la sé, pero es muy posible que él, preso en la cárcel, sin que Jesús se manifestara públicamente, sin que Jesús comenzara a reinar como se esperaba que hiciera el Mesías, sin que Jesús no hubiese derrotado al imperio romano como se esperaba que hiciera el Mesías terreno, dudara. Y es interesante que cuando Jesús responde, no da un discurso ni dice que yo soy, sino que simplemente hace unos milagros y le dice: díganle lo que ven, díganle que los ciegos están recuperando la vista, díganle que los sordos están recuperando la audición. Fue todo lo que le dijo. Le mostró señales, pero no le habló nada más. Simplemente para el hombre de fe era suficiente ver lo que estaba ocurriendo, no necesitaban más ninguna explicación. A veces nos confundimos en el cómo Dios hace las cosas y eso nos trae algo de dudas. Dios hace las cosas obviamente como Él quiere, pero nosotros no entendemos porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. En una ocasión, un hombre llamado Natanael es llevado a Jesús por Felipe. Y Felipe le dice a Natanael: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Entonces, ¿saben qué dijo Natanael? Dijo: ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Nosotros limitamos a Dios y nos limitamos a nosotros cuando pensamos que Dios no puede hacer las cosas diferentes. O pensamos que Dios tiene que hacer las cosas solo desde un lugar, desde un sitio, de una forma. Y eso precisamente hace que no recibamos y dudemos acerca de las cosas que Dios puede hacer. Y entonces Dios tuvo que hablar a Jeremías y recordarle quién es. Cuando estas cosas ocurren, cuando estos cuestionamientos llegan a la mente nuestra, Dios tiene que recordarnos quién es Él. Isaías 55:8, la Biblia dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos jamás olvidarnos que Dios tiene planes que no entenderemos, que Dios hace cosas en formas que tampoco podemos ni analizar muchas veces. Pero tenemos que tener el entendimiento que sus planes son más altos que nuestros planes, que sus formas de hacer las cosas son mejores que nuestras cosas. Y volvemos otra vez a Jeremías. ¿Qué Dios le contesta a Jeremías en ese cuestionamiento? ¿Por qué estoy comprando cuando están invadiendo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lo primero es que Dios establece y le recuerda a Jeremías quién es. Yo soy Jehová, yo soy el que soy. Yo soy el Dios que reina, no te olvides. Y soy el Dios de toda carne. No solo soy tu Dios, sino soy el Dios de toda la creación, de toda Babilonia, de todo justo o injusto,
Todo el que vive sobre la faz de la tierra, yo le he dado espíritu y le he dado vida. Así es que no es solamente que yo, Jeremías, trato contigo, sino que yo reino aún sobre el rey de Babilonia y reino sobre la voluntad de los hombres y reino sobre todo lo que hay sobre la faz de la tierra. No te olvides, Jeremías. Y luego le dices a Jeremías, ¿habrá algo difícil para mí? Le pregunta al mismo Jeremías, aquel Jeremías que antes había confesado que para Dios no había nada imposible. Ahora Dios le retorna la pregunta a él para que pueda pensar y le dice, ¿habrá algo difícil para mí? La idea era que él reflexionara y se afirmara en lo que sabía. Porque a veces, a pesar de que sabemos las cosas, nos hace falta que Dios nos las recuerde. A veces, a pesar de que decimos las cosas con la boca, no lo vivimos. Decimos que Dios está con nosotros, pero ante el primer peligro salimos corriendo. Decimos que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a ayudar, pero ante la primera dificultad buscamos ayuda en el hombre. Buscamos soluciones. Decimos que no tenemos temor, pero ante la primera ocasión en que sentimos que quizás nos enfermamos, nos llenamos de miedo. Dios tiene que recordarnos las cosas. Dios nos hace preguntas, es interesante. Ese método de Dios es tan importante porque es un método para que salga de tu corazón la respuesta. Por ejemplo, leemos en Génesis la historia de cómo Dios trató de reconciliar a Adán en su pecado. Génesis 3:9 dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que lo sabía. Luego le siguió preguntando y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso Dios no lo sabía? Claro que lo sabía. Luego le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? Le dijo a la mujer. En las preguntas es como si Dios no supiera, pero Dios lo sabe todo. Las preguntas simplemente eran para que ellos se autoevaluaran. A veces Dios no nos explica las cosas, pero nos pone en situaciones para que usted mismo se examine en su corazón y vea si está en la fe y está actuando conforme a como Dios debe ser honrado. Dios no nos ha dado un discurso de su grandeza, pero cuando la Biblia habla de que miramos a los cielos, Salmo 8:3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El Hijo del Hombre para que lo visites. Dice las Escrituras, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios quiere que miremos y Dios quiere que entendamos, que miremos la creación, que miremos las cosas que ocurren y sepamos que Dios es el gran yo soy. En ese diálogo, Dios nos quiere confrontar con la verdad. En ese diálogo con Jeremías, Dios quería confrontar a Jeremías con lo que él sabía, pero no estaba viendo. Dios cumpliría todo lo que él había dicho. Y luego sigue diciéndole a Jeremías, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y con todo, ahora dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales les eché con mi furor. He aquí la promesa, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Jeremías, déjame recordarte que aunque viene esa invasión, aunque ciertamente voy a llevarlo lejos, volveré a reunirlos y volverán y serán otra vez pueblo. Así que lo que has comprado volverás a tenerlo, lo vas a disfrutar porque yo soy fiel, porque yo soy el Dios que hago todas las cosas posibles, porque las cosas que para ti son difíciles, para mí son fáciles, porque aunque parezca que todo va a ser destruido, yo he hablado y lo que yo he dicho será cumplido. Dios se ha exaltado.
cómo debió afectar eso el corazón de Jeremías y cómo debe afectarnos a nosotros esa verdad. Yo entiendo que en ese instante Jeremías se sintió otra vez lleno de tranquilidad, sabiendo que Dios era fiel y que esa compra no era una compra alocada, o que esa decisión no era una decisión sin planificación, sino que Dios haría lo que dijo que habría de hacer. Debemos, hermanos, tener confianza en el Dios de lo imposible, en el Dios que hace las cosas difíciles. De hecho, nuestro Dios será tan grande como tú lo creas. Cuando 2 ciegos vinieron donde Jesús para ser sanados, Él dijo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Dios está con nosotros, pero muchas veces nosotros no actuamos como si Dios estuviera con nosotros. Dios está con nosotros cuando el barco no se mueve, pero también está con nosotros cuando el barco entra en la tempestad. Estamos acostumbrados solamente a pensar que Dios está con nosotros cuando las cosas van con tranquilidad y suavemente. Pero cuando algo sacude nuestras vidas, pensamos que Dios nos ha abandonado, y en ninguna manera es cierto. Dios es el Dios que actúa en el desierto, Dios es el Dios que actúa en el silencio, Dios es el Dios que actúa en la tempestad. No puede moverse nuestra fe dependiendo de las circunstancias que nos rodean. Debemos confiar que Dios nos ayuda en aquellas cosas que parece que son insuperables. Debemos pensar y debemos buscar la presencia de Dios y la ayuda de Dios en el Dios que hace todas las cosas posibles. Porque no hay imposible para Dios. Por eso cuando Dios le hablaba a Abraham acerca de que tendría su hijo en su vejez, Sara se rió. Y entonces Dios dijo: ¿habrá algo difícil para Dios? Es que tenemos que aprender que no hay ninguna situación que Dios no nos pueda levantar y nos pueda ayudar. En este tiempo en que, claro, tú quizás estás asustado, que estás quizás pensando qué pasará, debes recordar que Dios nos bendice, nos prospera, nos levanta, no dejará que el justo pase hambre, nos acompaña. Escucha nuestra oración, nos llama y nos dice: clama y te responderé. Dios sigue reinando, Dios sigue siendo tu Dios, Dios sigue estando a tu lado y Dios quiere que sigas confiando en su persona. Dios no quiere que temas. Dios dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Dios es el Dios que dice: nuestro Dios está en los cielos, dice el salmista, todo lo que quiso ha hecho. Job testifica diciendo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Creamos que en medio de esta circunstancia Dios todo lo puede. Creamos que aquello que parecía imposible siempre será posible para Dios. Finalizo con estos textos. Cuando los discípulos estaban un poco incrédulos ante pensar cómo pudiera ser salvo un hombre cuya esperanza estaba en las riquezas, Jesús le dice en Mateo 19:26: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Recordemos, hermanos, que Dios es el Dios que salva. Recordemos que aquella persona que tú piensas que no tiene salvación, que tú piensas ¿cómo será que Él vendrá a Cristo? ¿Cómo será que cambiará su vida? Todo es posible. Ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tu esposo o por tu esposa. Aunque parezca que es una roca dura, recuerda que Dios hace las cosas que te parecen imposibles. Recuerda que Dios es un Dios que cumple todas sus promesas. Recuerda que puedes confiar en Dios. Y en medio de la circunstancia, que cese el temor. Dios proveerá, Dios te bendecirá, Dios te ayudará, porque Dios es el Dios del imposible. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Que sea para tu alma y tu corazón, para fortalecer tu fe y tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.